A una entrevista muy especial, tenemos dos invitados muy especiales, al exministro de Educación Melanio Paredes y con él también Mary Valerio, que es la coordinadora técnica del ranking, que hizo una investigación, el ranking escolar, sobre cómo está algunos aspectos de la educación en la República Dominicana. Y Eury, luego de la entrevista con Melanio Paredes, vamos a comentar una noticia que ya está saliendo en los medios, que voy a leer solo el titular. Programa de asistencia de Estados Unidos, Medicare, vuelve millonarios a médicos. Y ustedes dirán, ¿por qué lo destaco ahora cuando vamos a tener una entrevista tan importante? Porque vuelve a mencionarse un médico dominicano. ¿Otra vez? Dice el subtítulo: encabezó la lista de pagos del Medicare el oftalmólogo dominicano residente en Florida, Salomón Melgen, que recibió $20.8 millones. Pero eso lo comentaremos luego de la entrevista con Melanio. Bueno, bienvenido a este espacio, Melanio, que siempre está abierto para ti. Muy bien, gracias a ustedes, a los amigos oyentes y televidentes, ahora estamos también en televisión. Así es. Yo quisiera un poco para organizar el debate, voy a dar algunos titulares hoy de los periódicos que no se corresponden exactamente a lo que se planteó en el acto de anoche. Entonces que el 50%... No, eso es verdad, pero no es que estamos planteando la eliminación de las pruebas en ninguna manera. En mi vida he sido coherente y para mí una de las cosas importantes en todo ser humano es la coherencia. Yo quisiera que Mary Valerio, quien coordina técnicamente la investigación, pueda presentar breve y sucintamente la metodología y los hallazgos más importantes. Y entonces entramos en la discusión. Ok, Mary, entonces, metodología y hallazgos, ¿cuáles son los elementos más destacados? Dice la prensa en el día de hoy, y fue lo que más se difundió, que el 50% de los estudiantes se quemaron y que lo pasaron. Y mucha gente entonces deduce que no vale la pena seguir con pruebas como esa. Bien, buenos días a todo el equipo y a todos los radio oyentes y televidentes de este programa. Realmente el ranking escolar, que esta vez estamos presentando el tercer informe, es un análisis que hacemos a lo que es las pruebas nacionales, pero también complementada con las evaluaciones sistemáticas que se hacen en los centros educativos. El currículum define que para promover el nivel básico y medio se complementa con la evaluación de la escuela y con las pruebas nacionales. 70-30. Entonces, aunque ambas evaluaciones son en función de 100 puntos, que luego se convierte y se busca la proporción establecida, o sea que de los 100 puntos de pruebas nacionales, entonces se toma un 30% y de los 100 puntos del centro educativo, el 70%, de manera que el peso de la promoción del estudiante está en la escuela. Ahora, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros lo que hacemos es un análisis para ver el nivel de correlación de ambas pruebas. Nosotros no complementamos las calificaciones, sino que evaluamos el nivel de correlación de ambos resultados. Entonces, ahí está lo que tú comentabas, Eury. Los estudiantes promueven el nivel independientemente de que aprueben o no las pruebas nacionales. Entonces, ¿qué nosotros hemos encontrado en este análisis? Que realmente los estudiantes promueven, aún no aprueben las pruebas nacionales. En el documento están los detalles de del desempeño de los estudiantes y podrán ver, la asignatura que tienen los estudiantes un mejor desempeño es lengua española. Las asignaturas que realmente son el talón de Aquiles de la educación dominicana es la matemáticas y las ciencias de la naturaleza. De manera que los estudiantes... Qué extraño, ciencias de la naturaleza, porque la matemática uno entendería que hay cierta complejidad, no todo el mundo, pero ciencias de la naturaleza... Eso tiene su explicación, María. ¿Cuál es ciencia? ¿Cuál? Que la enseñanza es muy aburrida y los niños no se aburren, no se divierten aprendiendo. No necesariamente esa es la única, puede ser una, porque el tema de la motivación, la autoestima es un elemento fundamental de aprendizaje. O sea que eso no solo para las ciencias de la naturaleza. El tema de la motivación es un tema fundamental para aprender cualquier asignatura. Realmente ciencias de la naturaleza tiene muchos elementos causales, como por ejemplo la formación de los maestros, o sea, maestros formados en ciencia. Otro tema es laboratorios. Laboratorio en las escuelas. La ciencia de la naturaleza merita de laboratorios. Eso es clave. Y eso es clave y realmente hay una limitación muy fuerte en las escuelas públicas. Los laboratorios de ciencias están previstos en el sistema paramedia,
pero no hemos olvidado que la educación básica, la ciencia necesita los laboratorios. O sea, que en la educación básica no están considerados los laboratorios. Bueno, son muy mínimos los laboratorios de ciencias que encontramos en las escuelas de educación básica. Aunque la reforma curricular ahora, por suerte, ha reconsiderado el tema de séptimo y octavo, sacarlo de básica e incorporarlo a media. Creo que es una decisión bastante importante que pudiese de alguna manera aportar a la mejora. O sea, eso es algo que aporta a la mejora, esa reorganización que se ha hecho tanto curricular como en la propia ya implementación en la escuela. Entonces, al tener estos estudiantes que no aprueban esas 4 materias básicas, pero que son promovidos, tenemos estudiantes promovidos sin llenar los contenidos. Sin aprender. Por ejemplo, dice el ranking. Entonces, por eso tenemos tantos bachilleres y tantos universitarios con lagunas que no saben escribir. Y tantos que no tienen profesionales. Exactamente. Con títulos. Dice aquí, la tabla número 2 del ranking, que en la evaluación de todos, que había, por ejemplo, de las pruebas nacionales en el sector rural, no aprobó el 98%. La prueba, sin embargo, fue promovido el 82%. ¿Significa eso que hubo una gran cantidad de esas personas que no la aprobaron y fueron promocionadas? Fueron promovidos. Pero entonces, la promoción la hacen los maestros o las escuelas, lo que fuese, sin tomar en cuenta ese sí se toma examen. en cuenta el tema de la proporcionalidad. ¿Cómo la proporcionalidad? O sea, 30-70. Entonces es una prueba de diagnóstico, no es una prueba de evaluación propiamente dicha. Mira, es una evaluación y las pruebas nacionales, debo resaltar acá, tienen un buen marco, están bien diseñadas y están bien formuladas. El problema no es de la prueba como tal, es de su uso. El tema es que el peso de la prueba en la promoción de los estudiantes es un 30%. Y los estudiantes aprueban, en el caso de básica, con 65 puntos. Y si ya tienen 70, la evaluación de la escuela, aunque se queden en la prueba, promueven independientemente de que promuevan o no las pruebas. Que la proporción varíe, que se le dé un mayor porcentaje a las pruebas. Ahí está el tema. Por eso, y quiero decir que somos congruentes con lo que planteamos desde el ministerio. Porque alguna gente dice, bueno, pero Melanio fue ministro, Mary viceministro, ¿y qué plantearon con las pruebas? ¿Qué plantearon ustedes? Lo primero que planteamos con las pruebas fue restablecerle su credibilidad. Ustedes se recuerdan que los alumnos llevaban los resultados en los celulares. Y se vendían. Y que se vendían. Sí. Recuérdense que metimos preso a técnicos. Es verdad. Establecimos y llegamos a identificar de dónde procedía el fraude. Y denunciaron impresoras. E incluso hubo un grupo de alumnos que se beneficiaron, que tuvieron que repetir las pruebas. Y pasaron por un proceso con psicólogos y con asistencia, con las propias familias, para que entendieran que no estábamos penalizando, que estábamos contribuyendo a sincerizarlo, a encontrar por qué se degradaban aceptando que por dar dinero pasaran las pruebas, y que las propias familias le dieran dinero a sus muchachos. Y ahí está el peor daño, infringiendo un problema ético para mostrarle a los demás y a la sociedad que sus muchachos promovieron. Fue un proceso interesantísimo y está documentado. Además, técnicamente, nosotros comenzamos a trabajar para diversificar las pruebas y fortalecerlas en términos de su formulación. Por ejemplo, a partir de ahí se establece un banco de ítems. La prueba es el único instrumento que queda del primer plan decenal de 1992. Tienen 20 años. Y lo establecimos esa vez porque no era posible que demandásemos mayor inversión en la educación, que exigiéramos a los maestros sin rendir cuentas. ¿Y cuáles son los resultados de la prueba en 20 años? Efectivamente, ese es nuestro llamado. Primero, las pruebas denotan que no mejora el rendimiento de los muchachos, que en lugar de mejorar con el tiempo, empeoran. Pero al mismo tiempo que está resultando en un engaño a las propias familias, a los propios alumnos y a la sociedad, porque sin que se cumplan los criterios, las 3 dimensiones de la evaluación, son promovidos. Fue parecido a lo que ocurrió con los niños de primer y segundo grado, que como una recomendación del plan decenal también, y para eliminar el tema de sobriedad y mejorar la promoción, se promovían automáticamente, pero habían unas acciones remediales para que el niño o la niña de primer grado que fuera promovido a segundo sin alfabetizarse, sin saber leer y escribir, el profesor pasara con ellos y que pudiera llenar esas lagunas y esas deficiencias.
nos fuimos por la vía más fácil, se promovieron los niños, pero no se dieron las acciones remediales. ¿Y qué ocurrió? Que tenemos niños y niñas en 5º y 6º grado sin saber leer y escribir, o sea, no están alfabetizados. Entonces, anoche decía Ramón Flores, que fue uno de los comentaristas muy interesantes, que las élites generalmente abordan y asumen la educación como su gran tarea. Sin embargo, cuando hay estos resultados hacen mutis, esconden la cabeza como el avestruz, porque es una vergüenza. Y muchas familias, no es una afrenta que sus muchachos repitan, no es una afrenta que promuevan sin saber lo que tienen que saber. ¿Qué hacer con la prueba? Estamos planteando la necesidad de articular concepción y práctica docente que tiene que estar fortalecida por la formación que dan nuestras universidades, con el currículum vigente en República Dominicana, que no es el currículum pasado, es un currículum pertinente, moderno, que promueve la creatividad, porque la escuela de hoy, como yo decía anoche, es la escuela del pasado, no la escuela del siglo XXI. Si ustedes ven la forma de organización de las escuelas, esa es la discusión mundial hoy, el timbre, lo uniformado, es igual a las fábricas. Es el taylorismo y el fordismo de principios del siglo XX, porque se inspiró en la ilustración y en la industrialización. Pero a esa revolución que fue importante para todo el proceso de desarrollo de la humanidad, ya se agotó. La certeza, por eso gente habla de la escuela ostosiana. La escuela ostosiana cumplió un papel, el positivismo, pero la ciencia positiva también ha sido superada. Claro. Con el siglo XX se fueron las certezas y estamos ante el siglo de las incertidumbres. Entonces lo que hay que promover en la escuela es un niño del autoaprendizaje a través de la web, y que el maestro sea un mediador, un animador de los aprendizajes, que promueve ese autoaprendizaje en los alumnos, que no le tema a manejar o a lidiar con niños que tienen más informaciones que los propios maestros, porque la información sola no es conocimiento. Esa información tiene que ser procesada a través del pensamiento y razonamiento para que se convierta en conocimiento y que pueda ser aplicado para la solución de problemas y conflictos por esta generación digital de alumnos que tenemos. Perfecto, vamos a hacer un punto y aparte y retornamos. ¿Cómo un punto y aparte? Un punto y aparte. Volvemos. Porque tenemos un compromiso que cumplir. Cambio y fuera, Mauri. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 10:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Tropigas, el gas de los dominicanos. Movimarket, pantalla electrónica y vallas móviles. Súmate a este nuevo medio de promoción. Impacta con tus campañas publicitarias en el sector urbano de una manera diferente e innovadora. Llama al 809-475-7519. Movimarket, publicidad digital móvil. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el trabajo o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL a través de internet en www.arlss.gov.do o al teléfono 809-563-2757 y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días luego del reporte recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. El mosquito que transmite el dengue y la chikungunya se reproduce en agua limpia y solo pica de día. El mosquito que transmite el dengue y la chikungunya puede volar desde el patio de tu vecino. Si tú eliminas criaderos y tu vecino no, el riesgo continúa. El mosquito que transmite el dengue y la chikungunya es primero un gusarapo. El enemigo es el gusarapo. Elimina todos los criaderos que puedas e informa a tu vecino. Actúa a tiempo. Haz tu parte. Vive bien. Ministerio de Salud Pública. Minuto a minuto dominamos la radio con la más completa programación. A las 5 de la mañana, El Sol de la Mañana. A las 11 de la mañana, Vehículos en la Radio. A las 12 del mediodía, Impacto Deportivo. A la 1:30 de la tarde, Solo para Mujeres. A las 3 de la tarde, El Sol de la Tarde. A las 5 de la tarde, El Mismo Golpe. A las 8:30 de la noche, resumen de noticias de Noti Tiempo. A las
las 9 de la noche, A Fondo, de La Voz de América. A las 10 de la noche, Víctor en vivo, con Víctor Gómez Casanova. Agenda los cambios de la más interactiva, Sol 106.5. Al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, a su excelencia doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, a los honorables miembros del Senado, de aprobarse la importación de vehículos de más de 5 años, los ingresos fiscales disminuirán significativamente, la balanza comercial se afectará por mayores importaciones de repuestos y combustibles y la urgencia de inversión en obras de infraestructura vial se hará más crítica. Digamos no al retroceso. ACOFAVE, Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos. ¡Wow! ¿Esa es tu cuenta? Sí. ¿Y qué cuenta es esa? Es una cuenta corriente del Banco del Progreso. ¿Corriente? No parece. Sí, yo sé. Esta cuenta no te cobra comisiones, puedes girar todos los cheques que quieras sin límites y genera intereses. Visita nuestras sucursales y cámbiate a una cuenta corriente fuera de lo común. Banco del Progreso. Gente que responde. Leisa, tu única loto tiene para este miércoles 180